La Corte de Definición Universal del Infarto, que está publicada en el año 2018 por la Sociedad Europea de Cardiología, ya nos lo dijo Gisela también. Algo importante que tienen que saber es que hay que definir o diferenciar entre qué es un infarto agudo del miocardio y qué es una lesión miocárdica aguda. No es lo mismo, aunque suene parecido. Entonces, en el infarto agudo del miocardio tenemos muerte de las células del músculo cardíaco, es decir, de los cardiomiocitos, y está asociado siempre a isquemia miocárdica aguda. Mientras que la lesión miocárdica es un daño en los cardiomiocitos que se caracteriza porque hay liberación de troponinas, pero aquí no hay isquemia miocárdica aguda y tiene otro, no cumple con los criterios de infarto agudo del miocardio. Entonces, hay muchas otras causas que nos pueden causar lesión miocárdica aguda, como los vamos a ver ahorita. Entonces, en la definición del infarto tenemos que se tiene que caracterizar porque hay un incremento de un biomarcador cardíaco, ya vimos las troponinas cardíacas de alta sensibilidad, y debe haber acompañado por lo menos uno de los siguientes, que son síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios electrocardiográficos de isquemia, como pueden ser elevación o elevación o depresión del segmento ST o inversión de la onda T, ondas Q patológicas nuevas, pérdida de miocardio viable en los estudios de imagen, que puede ser un gamagrama cardíaco o un ecocardiograma con estrés, y la presencia de trombo intracoronario en el cateterismo, en la autopsia, ¿no? Ya también nos dijo Gisela, hay 5 tipos de infarto del miocardio. Brevemente, el más común, ¿cuál es? El que se caracteriza porque hay una rotura, una ulceración, una fisura o erosión de una placa de ateroma, que es una placa inestable. Esta usualmente se presenta cuando hay enfermedad coronaria obstructiva, con estenosis de más del 50%, pero también en el 5 al 10% de los casos puede haber enfermedad coronaria no obstructiva, particularmente las mujeres. Hay infartos que no tienen lesiones coronarias, se llaman minocas. El tipo 2 es cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, como puede haber gente que no tiene arterias coronarias obstructivas, con enfermedad coronaria obstructiva, pero puede tener un incremento de la demanda por hipertensión, taquiarritmias, anemia, hipoxemia, espasmo coronario, sin tener enfermedad coronaria obstructiva, una disección arterial coronaria que se puede presentar en las mujeres embarazadas o posparto, y una disfunción microvascular, el tipo 3, como habíamos dicho, o lo dio Gisela, la gente que se muere por un paro cardíaco y que pensamos que los síntomas, antes de que pudiéramos tomar los biomarcadores, se muere y pensamos que teníamos la sospecha de un infarto, o solamente el infarto se detecta cuando le hacemos una autopsia. El tipo 4 asociado a una complicación de una intervención coronal percutánea. Nosotros al hacer procedimientos muy complejos podemos perder algún vaso sanguíneo, se puede disecar la arteria, se puede romper y podemos tener un infarto agudo de miocardio durante el procedimiento. Y el tipo 5, asociada a cirugía cardíaca de puentes o cirugía de revascularización. Esta es la causa más frecuente de la fisiopatología de infarto tipo 1, es la de la placa, que ya me voy a saltar. Y aquí tenemos la lesión miocárdica relacionada a isquemia, pero por desequilibrio entre el aporte y la demanda, ya lo habíamos visto. Puede haber causas miocárdicas, taquicardias, hipertensión, otras causas como falla cardíaca, miocarditis. El síndrome de Takotsubo, que es una miocardiopatía por estrés, el síndrome del corazón roto, así también se llama, en la gente que tiene un estrés muy importante que puede ser tanto emocional, o sea, eso que pasa en las novelas de que se le rompió el corazón al novio o a la novia, pues, por un engaño, pues puede causar un síndrome coronario agudo que se llama síndrome de Takotsubo. También la gente que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, que está pasando por otra enfermedad que no es cardíaca y que sea una terapia intensiva, también puede ser un síndrome que se parece mucho al infarto con elevación del segmento ST, porque hay elevación y hay elevación de troponinas, pero cuando uno les hace el cateterismo, la mayoría no tiene enfermedad coronaria. Entonces, puede haber eso. Y otras condiciones sistémicas, por ejemplo, sepsis, enfermedad coronaria, enfermedad infecciosa seria, enfermedad renal, evento vascular cerebral, tromboembolia pulmonar, enfermedades infiltrativas, vean, toxicidad por medicamentos, por ejemplo, muchos antineoplásicos, en pacientes críticamente enfermos, hiperhipotiroidismo, hacer mucho ejercicio, también puede causar lesión miocárdica, ¿no? Aquí está este cuadrito muy bonito donde tenemos ausencia de lesión miocárdica, que sería todo lo blanco. Luego, si tenemos elevación de troponina. Disculpe, doctor Rojas. Sí. Una interrupción. ¿Podría darle ocultar en el cuadrito de abajo de que está compartiendo su pantalla? Ay, perdón, ¿eso? Sí, muchas gracias. No, perdónenme. Entonces, aquí tenemos el incremento de las troponinas, vamos a hablar de lesión miocárdica.
Y aquí tenemos varios mecanismos, como hipoxemia, anemia, taquicardias ventriculares, falla cardíaca, enfermedad renal, hipotensión o shock. Pero cuando esta lesión miocárdica se asocia o tenemos evidencia de que es asociada a isquemia miocárdica, entonces ahora sí hablamos de un infarto en el corazón, ¿no? Aquí es el espectro de signos coronarios agudos que están en la guía, que lo dijo Gisela. Podemos tener pacientes completamente asintomáticos o con pocos síntomas con electro normal y que usualmente van a corresponder a síndromes coronarios sin elevación del cemento CT, donde no hay elevación de biomarcadores y puede ser una angina inestable. Pero podemos tener un paciente que ya tiene síntomas que van incrementándose, que puede haber cambios como depresión del cemento CT. Aquí ya seguimos en síndromes coronarios sin elevación, puede haber no elevación de troponinas, pero cuando los síntomas ya son persistentes o el paciente ya está con choque cardiogénico o falla cardíaca aguda, podemos documentar un infarto con elevación del cemento CT, como está aquí, con incremento y una caída de las enzimas cardíacas. Está ahí el infarto con elevación. Y en los casos más graves, que desafortunadamente pueden pasar incluso en el domicilio del paciente o en la calle, un paro cardíaco, ¿no? Asociado a una arritmia maligna, que les he dicho, hay dos arritmias malignas que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, que al final de cuentas son ritmos que no permiten la perfusión del cuerpo, y al final de cuentas el paciente se muere si no recibe atención médica oportuna, ¿no? Entonces, aquí ya vimos la clasificación, cómo tenemos que hacer el abordaje, la presentación clínica, y algo importante, cuando tenemos un paciente que tengamos sospecha de que puede tener un síndrome coronarial agudo, hay que hacer un electrocardiograma entre los primeros 10 minutos del primer contacto médico, porque eso nos va a permitir definir si es un infarto con elevación o un síndrome coronario sin elevación. Ahí después lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos pedir biomarcadores, pero aquí en este caso, si es un infarto, pues hay que llevar la angiografía inmediatamente, y si no, pues ya vamos a definir si le hacemos angiografía o un estudio de imagen de invasión muscular de isquemia, y ya tenemos al final de cuentas estos diagnósticos final, fue un infarto con elevación, fue un infarto sin elevación, fue una angina inestable o fue un dolor torácico de origen no cardíaco, ¿no? Puede haber un dolor muscular, una enfermedad péptica, etc. Entonces aquí también tenemos el espectro, desde que va de angina estable, en azul, a infartos en elevación amarillo, y el rojo, que es el más malo, es el infarto con elevación. Pues siempre tenemos que evaluar con este acrónimo ACS, piensa en si tiene electroanormal, si el contexto clínico del paciente y si el paciente está estable o no. Y ahí en base a eso ya tenemos las tres clasificaciones, ¿no? Tiene infarto con elevación, hay que hacer ICP primario o hay que trombolizarlo, es decir, hay que reperfundirlo. O tienes un síndrome coronarial agudo sin elevación de cemento CT de muy alto riesgo, hay que llevarlo a angiografía inmediata y hay que hacerle posiblemente una ICP, una intervención percutánea primaria. O bien es un paciente que no tiene un síndrome coronarial agudo sin elevación de cemento CT de alto riesgo, y ahí puedes decir, bueno, le hago una angiografía temprana en las primeras 24 horas, posiblemente. Tenemos que pensar siempre en la terapia antitrombótica, porque ya vimos que la primera causa es alteraciones en la placa de ateroma con formación de trombos. Entonces, utilizamos terapias antiplaquetarias como una aspirina más, un inhibidor de P2Y12, que es aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, y terapia anticoagulante, antitrombótica, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, vivalurinina, que es un inhibidor directo de la trombina que no hay en México, y fundoparinux, pero que realmente estos dos, aunque no hay en México, con estos tenemos más que suficiente porque tenemos mayor experiencia y se asocian a menos complicaciones que estos dos. Y hay que pensar siempre en la revascularización, en base que puede ser por ICP, es decir, por cateterismo. Si un paciente tiene una anatomía desfavorable, pues podemos llevarlo a cirugía de corazón abierto, y el objetivo siempre es destapar o revascularizar todas las arterias coronarias. Y siempre podemos utilizar adyuvantes. Por ejemplo, nosotros utilizamos en los cateterismos imagen intravascular, usamos dos técnicas básicamente en el hospital que ya tenemos, que es un trastorno intravascular coronario y algo que se llama tomografía por coherencia óptica, que quizá nos pueden enseñar unas imágenes muy bonitas de cómo serían las placas inestables por tomografía por coherencia óptica. Y fisiología intravascular, se hace algo que se llama guía de presión, donde obtenemos índices cuando tenemos una lesión que por ejemplo es del 40 o 50%, y hay unos conceptos que se llaman reserva del flujo fraccional, donde nosotros hacemos esas mediciones y vemos cómo cae la presión después de una obstrucción coronaria, y en base a eso definimos si la lesión es fisiológicamente significativa y si tenemos que tratar o no esa arteria con un stent. Y al final de cuentas tenemos que hacer previsión secundaria, ¿no? Continuar terapia trombótica a largo plazo, terapia hipolipemiante, que el paciente deje de fumar, que entre un programa de rehabilitación cardíaca, manejo de sus factores de riesgo como diabetes, hipertensión, sobrepeso, dejar tabaquismo, ejercicio, y el apoyo psicosocial, ¿no?
Estos son algunos conceptos que son muy de cardiología, pero quizá vale la pena que los conozcan. La estrategia ICP primaria es cuando nosotros hacemos inmediatamente la ICP, una angiografía coronaria, y hacemos angioplastía y colocación posterior de stent de la arteria responsable del infarto. Angioplastía de rescate cuando nosotros tenemos un paciente que posiblemente le aplicamos trombolisis y que fue fallida. El paciente sigue con dolor, no hay una disminución del cemento CT de más del 50%. Entonces, este paciente hay que meterlo a una angioplastía de rescate. Hay algo que se llama estrategia rutinaria post-trombolisis, que a pesar de que haya tenido una trombolisis exitosa, hay que meterlo las primeras entre las 2 y 24 horas, porque eso, al abrir la arteria, mejora el pronóstico del paciente. En la estrategia farmacoinvasiva entra la angioplastía de rescate o la fibrinosis rutinaria, es decir, una combinación de dar un fármaco y después llevarlo a cateterismo cardíaco, ¿no? Tenemos una estrategia inmediata invasiva en los síndromes coronarios sin elevación del cemento CT, que tiene que ser entre las primeras 2 horas, estrategia invasiva temprana entre las primeras menos de 24 horas, y una estrategia selectiva invasiva cuando tenemos una angina inestable de bajo riesgo y que le hacemos, nos esperamos en varios días, le podemos hacer una perfusión miocárdica o un ecoestrés y vemos que tiene isquemia, entonces ya le hacemos el cateterismo y en base a los hallazgos podemos decir, bueno, vamos a tratar las arterias con cateterismo o bien con cirugía. Pues básicamente, entonces, manifestaciones clínicas, esto está bien en la guía, el 80% de los pacientes, ya sea hombres o mujeres, van a tener dolor opresivo o opresión en el pecho, ¿no? Pero les decía esto, los equivalentes anginosos, hay síntomas que no son opresión y que puede ser diaforesis, es decir, el paciente suda, tiene dolor epigástrico o indigestión, o puede tener un dolor en el brazo o en el hombro, particularmente el izquierdo, aunque pueden ser los dos. Esto usualmente, bueno, puede ser en hombres o mujeres, pero aquí quiero que vean que en las mujeres particularmente, no pueden tener estos síntomas. Puede haber sensación de mareo, náusea, vómito, dolor en el cuello o en la mandíbula y disnea nada más. Entonces tenemos que tener alta sospecha en las mujeres de pensar que podría estarse infartando y tener estos síntomas sin que esto implique que tenga dolor en el pecho, ¿no? Entonces, por eso es importante que en esos pacientes, en las mujeres, particularmente las mujeres ancianas, tengan estos síntomas, hay que hacerles un electrocardiograma de manera inmediata. Aquí son las causas de diagnóstico diferencial, no voy a meter mucho porque hay cardíacas, pulmonares, vasculares, gastrointestinales, ortopédicas y otras, pero lo importante es que si vean que hay muchas causas que nos pueden causar dolor torácico o los síntomas de disnea. Y la clínico ACS, que ya los habíamos visto, hay que hacer un electro inmediatamente, ver el contexto clínico del paciente y ver si está estable el paciente o inestable, ¿no? Entonces, aquí también algo importante, tienen que aprenderse estos patrones de hallazgos en el electrocardiograma. Cuando tenemos un infarto con elevación, pues aquí está la definición, ¿no? Una elevación del cemento CT que es nueva, en el punto J, que sería este que está aquí, pues donde va bajando la onda R, y que tiene que ser más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años, porque los hombres jóvenes, como están muchos de sus compañeros, pueden tener algo que se llama recuperación precoz, entonces la elevación tiene que ser por lo menos 2.5 milímetros, es decir, 2 cuadritos y medios o más en hombres jóvenes. En hombres mayores a 40 años de edad, aunque sean más de 2 milímetros, y en las mujeres 1.5 milímetros, independientemente de la edad, en las derivaciones V2 y V3, o más de 1 milímetro en cualquier otra derivación. Esta también puede ser B3R o B4R, que son las derechas. Ahora también podemos tener depresión del cemento CT. Vean ustedes aquí que hay una depresión del cemento CT en V1 o V3 y eso puede ser un infarto posterior. Este es como una imagen de espejo de una elevación que estaría, si nosotros tomamos las derivaciones en la espalda en V7 y a V9, puede tener un paciente un infarto posterior. Ahora si tenemos elevación en B3 derecha y B4R, que eso desafortunadamente solamente dura las primeras 12 horas de un infarto con extensión del ventrículo derecho, pues podemos tener esta elevación. Y lo había dicho Gisela, si tienen un paciente con un infarto con elevación del cemento CT del ventrículo izquierdo de la pared inferior, es decir, D2, D3 de AVF, hay que hacerle siempre derivaciones derechas. Aquí tenemos, si tenemos una depresión de más de 1 milímetro en 6 o más derivaciones, este paciente lo más probable es que tenga enfermedad del tronco coronario, que es la parte principal de la corona izquierda, o tenga enfermedad multivaso, y este es un criterio de mal pronóstico. Entonces podemos tener depresión de más de 1 milímetro en 6 o más derivaciones, o elevación en AVR o en V1. ¿Sí? Y aquí algo importante, si tenemos bloqueo de rama izquierda de nueva aparición y si el paciente tiene síntomas, hay que tratarlo
como si fuera un infarto con elevación. Y también el bloqueo de rama derecha, vean ustedes el patrón de orejas de conejo, si se asocia a dolor torácico, síntomas de infarto, y ustedes documentan un bloqueo de rama derecha, esto es equivalente a una oclusión de la DEA proximal y hay que tratarlos de manera inmediata, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo les decía. Hay algo que se llaman criterios de Esgarbosa, porque el bloqueo de rama izquierda normalmente en las derivaciones V1 y V2 solamente nos da esta imagen. Hay una R chiquita y una S profunda y puede haber una elevación del segmento ST. Entonces, aquí lo importante es que si nosotros utilizamos los criterios de Esgarbosa, nos puede ayudar a identificar un paciente con infarto con elevación del segmento ST. ¿Cuáles son los criterios? Que nosotros tengamos una elevación del segmento ST concordante con el QRS. Algo que yo les he explicado o que lo pueden leer en los libros es que cuando hay un bloqueo de rama, siempre la repolarización es discordante, es decir, si la onda R es positiva, lo normal es que la onda T, la repolarización sea negativa, la onda T. Y aquí es concordante, si se dan cuenta, o sea, los dos son positivos. Y si eso está elevado en más de 1 milímetro, son 5 puntos. Si tenemos una depresión del segmento ST concordante con el QRS, es decir, aquí el QRS es más negativo, entonces si se cae a más de 1 milímetro en V1V3 son 3 puntos, y si la elevación del segmento ST es discordante, es decir, si esta elevación, aquí el QRS es negativo, ¿no? Se lo ven aquí, RS va hacia abajo, pero si aquí esta elevación, que normalmente es normal en los bloqueos de arma izquierda, está más de 5 milímetros, entonces eso nos da 2 puntos, y eso, dependiendo de los puntos, si tenemos 3 puntos o más, tienes una especificidad del 90% para diagnosticar infarto agudo de miocardio. Y luego hay unos criterios modificados que están de Esgarbosa, publicados en el año hace básicamente 12 años, que es medir una relación entre el segmento ST aquí y la profundidad de la onda S, ¿no? Si este es menor o igual a menos 0.25, eso también, este criterio lo cambiamos por y esto nos puede ayudar a mejorar más el diagnóstico, ¿no? Esto ya no me lo voy a saltar, entonces nada más quería repasar eso. Esto es un ejemplo de cómo se ve una coronaria derecha con una lesión que está suboclusiva, y aquí prácticamente esta es una descendente anterior, que vean cómo está, aquí debería venir el vaso, ¿no? Entonces eso se los voy a enseñar ahorita, básicamente. Entonces esto me lo voy a saltar, esto ya lo vimos con esta Gisela, los medicamentos que se tienen que dar, que son antitrombóticos, por ejemplo aquí trombolíticos, antitrombóticos, agregantes plaquetarios, antitrombóticos, bueno, sabrina, heparina no fraccionada, que lo pueden ver en las guías, ¿no? Es siempre importante, si tenemos un paciente que no podemos llevarlo a una ICP primaria, porque llegó a un hospital que no tiene sala de cateterismo y no se lo puede someter en menos de 2 horas, pues tienes que trombolizarlo, pero si el paciente tiene estas condiciones, son las contraindicaciones absolutas a una terapia fibrinolítica, pues esto te impediría darle un trombolítico. Eso también se lo tienen que saber, ¿no? Porque si no, el paciente puede tener una complicación mortal si le aplicamos un trombolítico. El trombolítico, acuérdense, yo de manera coloquial le digo, es un destapacaños, un destapatrombos, al final de cuentas, ¿sale? Entonces, esto es lo que yo, esto ya lo vimos también, esta imagen es muy bonita porque aquí está la plaqueta y están todos los sitios donde ocurre la elevación de la placa, bueno, de toda la activación plaquetaria, y dónde actúan los distintos medicamentos que tenemos, antitrombóticos y antiagentes plaquetarios, que se usan en los síndromes coronarios agudos, perdón, pero también en los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Entonces, voy a terminar aquí esta presentación y ahora les voy a presentar rápidamente la otra presentación. Esta es una presentación que llevé hace un año, el año pasado. Esto es muy de cardiología intervencionista, pero es algo que hacemos, particularmente hago yo en el hospital, que se llama estrategia MIMI. ¿Qué es estrategia MIMI? Es una intervención mecánica mínimamente invasiva, donde se tiene que diferir el implante del stem, es decir, llega el paciente de manera aguda, pero no implantamos el stem porque eso puede tener mayores complicaciones en pacientes que tienen infarto con elevación, con alta carga de trombo. Ahorita les voy a decir qué es la alta carga de trombo. Entonces, les voy a enseñar algunos casos que hemos tenido, que han tenido en el hospital algunos compañeros. El primer caso es un hombre de la séptima década de la vida, llegó con infarto con elevación de segmento ST, anterior extenso de 6 horas de evolución. Entonces, se hace este cateterismo, y lo que quiero que vean
aquí es que tiene una oclusión total de la descendente anterior proximal. Si lo ven, ¿no? Aquí se ve la circunfleja, este es el tronco, y vean, la DEA está ocluida. Hay una clasificación de TIMI donde cuando es una oclusión total por trombo, eso es una escala, un trombo grado 5. Aquí lo estamos otra vez, aquí debería de venir la arteria y está completamente ausente. Entonces, vean todo el miocardio en riesgo que el paciente está teniendo, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo es, aquí está, en esta proyección es una proyección que le llamamos araña, y después lo que se hace es pasar una guía, y no sé si alcanzan a ver este puntito negro, ¿sí lo ven? ¿Se está moviendo? Sí. Es una manguerita que llamamos aspirador de trombo. Hay varios dispositivos que tenemos para disminuir la carga de trombo, pero uno es por aspiración. En términos coloquiales es un chupatrombo, y eso a veces nos permite disminuir la carga de trombo. La vamos absorbiendo para mejorar la perfusión. Entonces, vean ustedes que después de que hace eso el operador, la arteria se empieza a pintar. No sé si la alcanzan a ver, pero el flujo no es normal. Esto se llama slow flow en inglés, o flujo lento. Entonces, si bien ya se empezó a abrir la arteria, estaba aquí tapada, realmente el flujo no es bueno. Y aquí el trombo residual que tiene aquí, de acuerdo a la clasificación de TIMI, es un trombo TIMI 4. Todavía, ven aquí, mira, se dan cuenta que hay defectos de contraste aquí, en esta zona. ¿Lo alcanzan a ver? Se ve radiolúcido. Cuando el tamaño del trombo, o sea, de aquí a acá, es más de 2 veces el diámetro del vaso de referencia, es decir, que aquí es más de 2 veces esta longitud, eso es un trombo grado 4, y eso se dice carga abundante del trombo. Entonces aquí después lo que se hizo es pasar un balón de 1.5 por 15 milímetros, después un balón más largo de 2.5 milímetros por 30 milímetros de longitud, vean aquí, y a pesar de eso, el paciente sigue con flujo lento, vean, ¿sí ven el flujo pulsado? Como que quiere llegar, pero no se perfunde. Este flujo no es perfusorio, es decir, no llega suficiente sangre con oxígeno al miocardio. Y al final, lo que hizo el operador en esa ocasión, dice, bueno, yo le voy a poner un stent porque igual y con el stent ya mejora, ¿no? Acuérdense que el stent es la endoprótesis que ponemos. Pues ahí está implantando el stent, aquí se está implantando. Pero vean ustedes lo que pasa. Pone el stent y ¿qué detectan? ¿Qué les llama la atención después de que puso el stent el operador? ¿Ha perdido más la opacidad? Exactamente, o sea, vean ustedes que ya no hay flujo. Ya no hay flujo. Inicialmente había recuperado flujo, pero no era bueno, pero tenía flujo. Y ahora ya no lo tiene. Entonces el operador dice, yo mejor le pongo otro stent, a ver qué pasa, a ver si con esto mejora. Y vean, hace un fenómeno que se llama no reflow o no flujo, final refractario a vasodilatador, es decir, que a pesar de que diera un tratamiento, el flujo ya no se recuperó. Entonces el paciente sobrevivió, pero ¿cuál es el problema de esto? Que se pierde, se causa una obstrucción microvascular, porque lo que estamos viendo nosotros aquí es los vasos epicárdicos grandes, pero estos se van ramificando en vasos chiquititos microvasculares, y que son los que al final de cuentas llevan la sangre con el oxígeno a las células miocárdicas. Entonces al final de cuentas el paciente sobrevivió, pero quedó muy mal, con falla cardíaca, con fiebre reducida, y al año y medio murió por falla cardíaca en clase 3. Entonces vean, están los stents, pero se dan cuenta que a pesar de los stents y que ya no había obstrucción en el vaso epicárdico, ya no tiene flujo. Entonces, esto es bastante malo. ¿Sí? Este es el segundo paciente, tiene 70 también, más de séptima década de la vida, tiene un infarto con elevación del centro T anteroseptal. Es decir, ¿qué derivaciones serían anteroseptales? ¿Dónde estaría la elevación del centro T en un infarto anteroseptal? ¿Ya no se acuerdan? Sería B1, B2, B3 y B4. De V1 o V4, ¿no? Llegó con 2 horas de evolución. Entonces vean el cateterismo vía radial, vean esta lesión en el segmento medio de la descendente anterior, pero tiene flujo, ¿no? ¿Sí ven? Tiene flujo descendente anterior aquí y tiene otra lesión acá. Ahora, la carga de trombo no es tan importante, ¿no? Como el otro paciente, vean que aquí se ve más, o sea, se ve la estrechez, pero no se ve un defecto radiolúcido tan importante. Entonces es un trombo grado TIMI 1 o 2, y el flujo es TIMI 2. El flujo TIMI se refiere a que
después de la obstrucción coronaria, el flujo TIMI-3 es que, a pesar que tienes esta obstrucción, se llena rápido, hasta la parte distal del vaso. El flujo TIMI-2 es que se llena la parte distal del vaso, pero es lento, si se dan cuenta es pulsado. El flujo TIMI-1 significaría que después de esta lesión se llena parte, pero no llega el medio de contraste hasta la parte final. Y el flujo TIMI-0 es como el que del caso anterior, donde no hay flujo. Entonces, vean ustedes aquí, es esto, aquí están las mismas lesiones, esta proyección, vean como aquí, esta manchita que vemos nosotros aquí, no sé si alcanzan a ver, esto que se ve aquí, de repente aparecen unas manchas, es la mancha capilar y eso nos indica que por lo menos en estos territorios aquí sí hay perfusión miocárdica, aquí y acá, pero aquí posiblemente en esta zona no. Entonces, aquí se pasa nuevamente la guía coronaria, se dilata con un balón, vean ustedes aquí, y aquí al final el flujo está bien, ¿no? O sea, aquí no se pierde el flujo todavía, aquí está ya dilatado con balón, y después dice, voy a poner un stent, le ponen un stent de 3 por 28 milímetros, pero después de que le implantan el stent acá, vean lo que hace. ¿Cómo ven el flujo? Sin reflujo. Otra vez, no hay flujo, no hay reflujo, entonces hay no reflow en inglés, o no flow, o ese fenómeno de no flujo, a pesar de que tenía trombo de grado pequeño, ¿no? Entonces vean, eso no es bueno, y entonces aquí lo que hacen es, le vuelven a dilatar aquí en esta zona, y después, como dice aquí, fenómeno flujo refractario de tratamiento con la administración de vasodilatadores, le pasan un microcatéter, le hicieron tromboaspiración, y al final de cuentas, ¿ustedes saben qué es la actividad eléctrica sin pulso? ¿Saben eso o no saben qué es la actividad eléctrica sin pulso? No, doctor. No, bueno. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo está latiendo este corazón? Muy débil. Muy débil, ¿se dan cuenta que casi no se mueve? Este paciente está muriendo. Vean cómo queda medio de contraste retenido en los senos coronarios. Este paciente está en paro cardíaco. En la actividad eléctrica sin pulso, cuando ustedes, si tienen interés, han oído del ACLS, ¿no? El ACLS es los cursos que se hacen para hacer una reanimación cardiovascular avanzada, que se hacen en todo el mundo, y aquí en México hay varios sitios donde los podemos hacer, y les ayudan a tratar precisamente un paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso significa que tú puedes tener señales de que el corazón está latiendo, es decir, le tomamos un electrocardiograma y el paciente tiene señales de que se está activando el corazón, pero el paciente no tiene pulso palpable, es decir, no se está contrayendo de manera adecuada. Entonces es un equivalente a un paro cardiorrespiratorio. Y hay muchas causas, hay un algoritmo para tratar la actividad eléctrica sin pulso. Pero aquí al final de cuentas el paciente está en paro, ¿y qué creen que le pasó a este paciente? Pues paciente falleció, ¿no? O sea, este paciente falleció, este que les puse aquí. Entonces, disculpe, doctor, ¿es la que se trata con aminas? Bueno, la actividad eléctrica sin pulso, lo que es el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, hay uno que es la sistolia, hay uno que es la actividad eléctrica sin pulso, y hay uno que es el de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Son varios algoritmos, pero sí se usan aminas, usualmente se usa adrenalina, en bolos, así cada 3 minutos más o menos, asociado a masaje cardíaco, a intubación y una serie de cosas. Y aquí en este caso, cuando pasa eso en sala, pues le das todo eso, pero lo importante es que el mecanismo, sabes que perdió el flujo, ¿no? Entonces lo que tienes que tratar de hacer es recuperar ese flujo coronario, pero cuando lo hacen un reflujo, a veces refractario, pues por más que le hagas, el paciente o sobrevive y le pasa lo que le pasó al primer paciente que sobrevivió, pero quedó muy mal porque perdió al final de cuentas gran parte del miocardio, o que se murió en sala, ¿no? Entonces, para que vean que nosotros, a todos los residentes que llegan conmigo de intervencionismo, a los fellows, siempre les digo que en sala de hemodinamia, los intervencionistas particularmente, les doy el consejo del tío Ben. ¿Qué les dijo el tío Ben a Peter Parker? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, los que vean cómics. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Entonces, en la sala de hemodinamia, los cardiólogos intervencionistas tenemos mucho poder. ¿Por qué? Porque en base a las decisiones sobre los procedimientos que estamos haciendo,
tenemos la vida de un paciente en juego. Entonces, eso significa que así como nos gusta y hacer procedimientos, tenemos que tener mucha responsabilidad, tenemos que ser muy juiciosos sobre las decisiones que vamos tomando. ¿Para qué? Para que el paciente disminuyamos los riesgos y al paciente le vaya bien. Entonces, volviendo a la plática, entonces hay una estrategia que se llama stent diferido o la estrategia MIMI, que consiste en posponer el implante del stent por un periodo de tiempo definido, después de que logramos ya recuperación del flujo anterodo de manera estable. ¿Esto qué tiene de ventajas? Nos permite que ese trombo que teníamos de gran cantidad se vaya reabsorbiendo poco a poco, mejoramos el grado del flujo TIMI, que ya les expliqué que es el flujo TIMI, reducimos el vasoespasmo, que cuando el paciente llega infartado por el efecto de noradrenalina, pues el paciente tiene vasoconstricción y a veces eso te permite tomar de manera inadecuada el tamaño, seleccionar el diámetro y la longitud de los stents. Reducimos las complicaciones del flujo, del no reflow o el flujo lento, slow flow o no flujo, que es no reflow, y podemos reducir el infarto periprocedimiento. Entonces, ahora, la importancia de este fenómeno de no reflujo o no reflow es que, miren, puede ocurrir entre un 10 y hasta el 60% de los pacientes con infarto con elevación. Es un predictor de muerte, ya se los enseñé con casos reales. Hay mayor incidencia de hospitalización por falla cardíaca, o bien hay una mayor modulación ventricular negativa, el corazón queda dilatado, queda con cicatriz, y eso se asocia a arritmias malignas. Estos pacientes pueden tener taquicardia ventricular o a desarrollar una arritmia maligna en las zonas de la cicatriz, pueden quedar con falla cardíaca como el primer paciente, y es un predictor de mayor infarto del miocardio y periprocedimiento cuando hacemos un cateterismo electivo, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a poner el pobre paciente que le implantan los stents y realmente ya no recupera el flujo, ¿no? Entonces, acuérdense eso, ese es el no reflow. Entonces, hay muchos factores asociados al no reflow, como pueden ser factores del paciente, como tener edad mayor a 65 años de edad, ser hipertenso, fumador, tener dislipidemia, falla renal, ser portador de un proceso inflamatorio y fibrilación auricular. Si se dan cuenta, la mayoría de los mexicanos, por malos hábitos de vida, tienen esto. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre? Una embolia de trombo y grasa de manera distal. Puede haber un daño isquémico. Hay algo que se llama lesión por reperfusión. Eso es un concepto muy importante, muy bonito, donde después de que nosotros tenemos una arteria isquémica y tapada, cuando abrimos el vaso y vuelve a fluir sangre hacia ese territorio que no estaba recibiendo sangre, desafortunadamente en algunos pacientes se desarrollan lesión por reperfusión y eso se cree que se forman radicales libres. ¿Se acuerdan qué radicales libres conocen ustedes? Eso se ve en bioquímica. Los de oxígeno son los más comunes. Pero los de oxígeno, exacto, el superóxido y el peróxido de hidrógeno, pues todos esos se forman y esos, en lugar de que te mejore el paciente o el músculo que vuelva a reperfundirse, lo daña más. Entonces, eso es la lesión por reperfusión hacia grandes rasgos. Y también hay susceptibilidad individual a este daño microvascular. Ahora, hay otros factores relacionados al procedimiento. Si yo tengo un paciente con una carga de trombo muy alta, y eso es un concepto que desafortunadamente no todos los intervencionistas, no está muy diseminado en la comunidad internacional y aquí particularmente también en México, de que si tienes la carga de trombo, y más les pasa a los intervencionistas jóvenes, pues ellos dicen, yo le voy a poner un stent, y ya vieron lo que pasa, ¿no? O sea, se emboliza todo ese trombo y te hace fenómeno de no reflow. Entonces, ahora otra cosa también, pacientes que llegan muy tarde. Hay pacientes que nos han llegado después de un día, o más de 12 horas después de los inicios de los síntomas. Pues, ¿por qué? Porque nuestra población, acuérdense, es una población muy ignorante. Entonces piensan que es un dolor, una epigastralgia, cefalea péptica, o piensan que es un dolor muscular o un enfriamiento. O sea, les puedo decir lo que nos han dicho. Y llegan ya muy mal. Entonces, eso también favorece el no reflow. Que yo con el globito, cuando estoy destapando la arteria, lo infle a altas presiones. También el inflar altas presiones en los globitos de angioplastia pueden causar más barotrauma y más microembolización de este trombo. Y usar herramientas, estos de bulking, son herramientas, por ejemplo, para disminuir la carga de la placa. Por ejemplo, las rotablaciones que hacemos, ahí entrarían ese tipo de herramientas. Entonces, todo eso puede llegar a asociarse a un fenómeno de no reflow, ¿no? Aquí está la escala de trombo, no es necesario que se la aprendan, nada más que vean que hay una clasificación que los divide de grado 0 al grado 5, el grado 5 es oclusión total, y después se puede reclasificar en tórax pequeño, el grado 1 a 3, el trombo grado 4, a partir del trombo grado 4 es el trombo grande,
básicamente. Y ahora les voy a presentar dos casos muy bonitos que he tenido yo haciendo estrategia Mimi. Entonces este es un hombre de la octava década de la vida, llegó con un infarto con elevación posterior inferior de 6 horas de evolución, es decir, posterior inferior o inferior, ¿dónde estaría la elevación del cemento ST? 2 de 3 ya BF. ¿En qué derivaciones? ¿Qué derivaciones nos ven en la cara inferior? D2 y D3. D2, D3 y AVF. ¿Sí? Entonces, si es un cateterismo coronario, esta es la coronaria izquierda. ¿Qué les llama la atención de estas coronarias? ¿Cómo están? Tortuosas Tortuosas y qué más? y dilatadas. Dilatadas. Eso se llama ectasia coronaria. Cuando tienes una dilatación de más, que se define como más de 1.5 más de 1.5 veces el diámetro que le correspondería a ese vaso, eso se llama ectasia. Y cuando es difusa, ¿no? Vean, todas las coronarias están gordas. Y entonces, vean ustedes, aparte de eso, el flujo se ve lento, pulsado. Aquí tiene que ver la ley de Laplace, que cuando tengan tiempo, vean, pero acuérdense que a mayor diámetro de una cavidad, menor presión, ¿no? A mayor diámetro de un cilindro, el flujo de sangre va a hacer con menos presión, y eso puede ser que el flujo sea lento. Y acuérdense de la triada de Virchow o Virchow, que el flujo lento o estasis sanguínea favorece la formación de Trombos. ¿El trombo? de trombos, exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay una correlación de todo lo que vamos aprendiendo en pregrado, en fisiología y anatomía? Entonces, vean ustedes. Entonces, es la coronaria izquierda, tiene flujo lento y este paciente tiene riesgo de que si no das tratamiento pueda formar de manera espontánea un trombo en el territorio izquierdo, ¿no? Ahora, esta es la coronaria derecha. Oclusión total aguda trombótica, trombo grado 5. Vean ustedes. ¿Ya vieron el trombote? Flujo TIMI. Flujo TIMI 0. No hay flujo anterogrado y tenemos una oclusión impresionante de trombo. Entonces, aquí lo que hice, pasar una guía coronaria, como lo hacemos cuando hacemos una intervención con la percutánea. Luego le hice trombectomía por aspiración otra vez. Esta es una manguerita que tenemos conectada una jeringa afuera del cuerpo del paciente y vamos aspirando, hacemos vacío, y con eso vamos obteniendo o aspirando el trombo, ¿no? Vean, por eso tenemos que, se ven cómo se muy moviendo, metiendo y sacando el dispositivo para tratar de aspirar la mayor cantidad de trombo. Y ahora lo que vean, después de que se hizo, ¿cómo está el flujo? ¿Se recuperó el flujo, sí o no? Entonces, ya tenemos un flujo y aquí lo importante es que ya hay flujo perfusorio hacia el músculo cardíaco que aquí no tenía nada. ¿Se acuerdan que aquí estaba tapado, no? Y ahora ya hay un flujo aquí. Pero vean todos los defectos de contraste que se ven aquí. Es un trombo así, aunque no sean expertos, ¿es un trombo chiquito o un trombo grande? Pues ocupa bastante porción de la coronaria. Es más del doble del diámetro de este vaso, la extensión del trombo. Más de 2 veces el diámetro del vaso. Sí, longitudinalmente sí. Sí, entonces es un trombo grado 4. Es decir, es una carga abundante de trombo. Ahora, yo esto lo vengo haciendo desde hace 10 años más o menos. Desde que empecé a ver esas publicaciones en el año 2014. Y lo que hago es que aquí me quedo. Esa es la estrategia Mimi. Ya ahí lo dejo. Pero ¿qué le hago? Lo que importante es que el paciente ya tiene perfusión. Y desafortunadamente a la mayoría de la gente le da miedo. Dice, es que si lo dejas así se te va a tapar el vaso, se va a volver a tapar. Yo todos los pacientes que he tenido, si acaso 1 o 2 de más de 30 que tengo, no les ha pasado, no se tapa el vaso. Entonces lo que les hago aquí es les aplico tirofibal o abciximab intracoronario en bolo. ¿Qué es eso? Es un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Después les seguimos dando tratamiento antitrombótico plaquetario con aspirina, clopidogrel, y les damos tratamiento con enoxaparina, ¿no? Y después de 7 a 10 días los metemos a cateterismo. Vean la imagen cómo está ahorita. Ahora, vean cómo está aquí, ¿no? El trombo, ¿no? Ya habíamos quedado, ¿no? Mucho trombo. 10 días después del tratamiento, y vean, este era el basal, ¿no? Así había quedado,
Pero ya con flujo perfusorio, el paciente está vivo, obviamente, se le quita el dolor, empieza a mejorar, aunque se vea el trombo. Y vean ustedes aquí, ¿cómo se ve? Dilatado. Dilatado, pero, bueno, sí dilatado, pero ¿qué más les llama la atención? Pues se ve como más profundido, no sé. Más perfundido, ¿qué otra cosa, qué otra forma lo pueden describir? Es la misma coronaria, pero ¿qué tiene esta que no tiene esta? ¿O qué tiene esta que no tiene esta? Depende de cómo lo vean. ¿No? Una es el mayor contraste que genera la de 10 días después, o sea, pasa mejor Exactamente. contraste. Pero aparte, en el lugar del trombo pareciera como que se perfunden otras vasculaturas más pequeñitas. Entonces, eso, exactamente, esta está más contrastada. Esta tiene más contraste, ¿no? La lesión está nada más aquí, ¿sí o no? Aquí se veía como si tuviera una lesión, pero esta zona es trombo, todo esto es trombo. Y aquí el trombo ya desapareció. Vean ustedes. Que aquí también ya desapareció el trombo, que aquí se ve. ¿Se dan cuenta? Sí, doctor. O sea, desde el punto de vista de coloquial, se les puede decir, esta sería que la arteria está más limpia. Desapareció toda la carga del trombo. Aquí tenemos mucho trombo. Entonces, si yo le hubiera puesto un stent cuando llegó, lo más probable es que yo le hubiera puesto un stent de dónde a dónde, de acá hasta acá. Y entonces estaría poniendo stents en zonas donde no hay placa, o sea, era un trombo, pero no había placa de grasa. La placa de grasa solamente está aquí. Entonces, esa es la ventaja de hacer esto. La otra cosa es que yo veo mejor el diámetro del vaso que aquí, ¿no? Los vasos de referencia proximal y distal se ven mucho mejor aquí. Y la otra cosa es que la perfusión es mucho mejor. El flujo es más rápido aquí que aquí, ¿sí o no? Bueno, yo lo veo así. Entonces, después de esto, vean, esta es otra proyección de la misma arteria, donde ya vean que aquí está muy localizada la lesión que causó el infarto. En esta zona, vean aquí es un hilito, pero aquí no se ve bien, aquí todavía se vean cómo se contrasta, como dicen ustedes, se contrasta, vean, y vean la manchita, la mancha capilar. El blush miocárdico, la mancha capilar que me habla de una perfusión microvascular que al final es lo que queremos en el músculo. Vean, aquí no se ve bien y aquí es normal completamente. Por eso el paciente está vivo. ¿Sí lo ven? Aquí se ve como un tatuaje, pues les digo ya. Se ve aparecen unas sombras que aquí no se ven. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí, doctor. Un poco sí, chat. Entonces, después de esto, ya es un escenario menos hostil para mí. Yo lo que le hago es paso la guía, dilato con un balón, y a pesar de que dilato con un balón, como ya no hay trombo que se fragmente y que se vaya y me tape la microcirculación, no me hace no reflow. O sea, yo dilaté, pero aquí ya dilaté con balón y ahí sigue la arteria. O sea, no se embolizó como los casos previos. Después de eso, ya hice una ultrasonido intravascular, vi que los diámetros eran muy grandes, de 6 milímetros. Pues aquí le puse un stent que no es para el corazón, es un stent para las arterias renales, pero no tenemos stents tan grandes para las coronarias. Los más grandes son de 5 milímetros o 5.5. Pues aquí le pongo un stent y vean, no me hace no reflow. Después le pongo otro stent más proximal, igualito, y no me hace no reflow. Vean, cómo está, ya que les quedó la arteria arreglada. Ahora vean cómo quedó al final y cómo quedó cuando llegó. Bueno, estaba tapada completamente la arteria acá, pero después de hacer la angioplastía y recuperar el flujo, sí ven la diferencia de 10 días después de la intervención. No. Aquí hay mucho trombo, flujo es más lento, aquí ya pudimos arreglar, pusimos 2 stents. Obviamente la arteria no va a quedar bonita porque está toda ectásica, así son las arterias ectásicas, pero por lo menos tenemos zonas de aterrizaje de los stents donde podemos tratarlas y quedan muy bien, ¿no? Ya para terminar, el segundo caso, séptima década de la vida, un infarto inferolateral, donde tendría la elevación del segmento CT a nivel inferolateral.
¿no? Pues inferior serían D2, D3 y ABF. Muy bien. Y luego lateral. B5, B6. B5, B6 sería inferolateral, usualmente es lateral baja y lateral alta. Desde 1 y ABL. De uno ya vuelve, exacto, perfecto, muy bien. Entonces, esta es la corona izquierda. Vean ustedes, la arteria inferior tiene una lesión aquí, pero no es la del infarto. La ascendente anterior se ve bastante bien, bastante decente. Tiene flujo lento, tímidos, pero bueno. Ahora ven ustedes aquí, la coronaria derecha. Está ocluida. Y particularmente este caso me gusta mucho. O me gustó mucho porque fue un reto. Vean ustedes cómo sale la coronaria. No sale como letra C, ¿no? Sino lo que hace es que sale con curvas. Desde su origen tenía lesión ostial, que es el origen del vaso, y ahorita van a ver todas las curvas que tenía. Entonces a mí me costó trabajo avanzar la guía de angioplastía. Vean cómo estoy ahí tratando de navegar la cuerdita, la guía de angioplastía, y incluso me bota el catéter, es decir, no tengo soporte. Aquí estoy apoyado con un globito de angioplastía para tratar de llegar, cruzar el sitio de oclusión de la arteria. Y lo importante para que nosotros hagamos una angioplastía o una intervención con la percutánea con éxito es que tenemos que dejar el vaso, la guía tiene que llegar al vaso distal, ¿no? Entonces, pero vean ustedes todas las curvas que tiene. ¿Ven cómo me está costando trabajo? Aquí sigue lo mismo, vean ustedes, ya logro más o menos, me anclo, bueno, hay varias técnicas que usamos, me anclo con el balón para no perder el catéter y trato de llegar hacia la parte distal, pero me está costando mucho trabajo. Después aquí lo que hago es que hago una geografía de control y veo que tiene mucho trombo. Vean, toda esta arteria está completamente llena de trombo, ¿no? Y después lo que tuve que hacer aquí es cambiar de catéter porque el catéter no me daba soporte. Ya cambió una curva diferente, pero vean, hasta tiene una lesión usted acá. Pero vean cómo yo después ya logré pasar la guía, ¿no? Pero vean cómo tiene aquí incluso hace un bucle de 360 grados, hace una curva como de Hot Wheels, de estas carreteras, de esos de los niños que hacen sus autopistas. Vean, hace esto la arteria. Entonces, eso da complejidad. Incluso si este paciente no hubiera llegado con un infarto, sino que tuviera que tratar la arteria en una tortuosidad, esto técnicamente me genera más problema. Entonces, aquí lo que hicimos es avanzamos la guía y después le iniciamos tirofiban, que es el inhibidor 2B3A, pero por lo menos ya tenemos flujo. Si se dan cuenta, ya hay flujo distal y ahí lo dejamos. Entonces, esa es la estrategia de Mimi. Ahí, si yo me hubiera puesto o me hubiera emocionado y trato de ponerle un stent en estos escenarios, pues lo más probable es que me hubiera hecho no reflow, o sea, aquí, con toda esta cara de trombo, ¿no? O sea, aquí, 7 días después de que ya dimos a tratamiento antiagregante plaquetario intenso, vean cómo ya se limpió muy bien, ya veo por dónde va la arteria, vean esta curva que hace tan fea, ¿no? Pero ya después de eso, ya puedo yo, esto es basal, esto es después, ¿no? Se ve mejor otra vez, hay mejor medio de contraste. Y aquí, incluso aquí, hay esta imagen que ven aquí, como esta doble luz, eso significa que aquí la placa se rompió o se ulceró, hay un desgarro ahí. Entonces, ya cuando hice el cateterismo, pues miren, ya avanzo más fácil mi guía, que también es un reto, pero bueno, vean como ustedes aquí ya puedo avanzar la guía de angioplastía de una manera más sencilla. Navego sobre la curva, no van a ver ahorita cómo va avanzando la guía. Bien, ya ven, está haciendo la curva esta de 360 grados, y después ya se rectifica, y después yo lo que hago es ya dilatar con balón. Ya tengo la guía en la parte distal, dilato con balón. Después aquí uso meto 2 guías para tener más soporte. Pude avanzar la luxación intravascular y después le puse un stent de 4 milímetros de diámetro por 48 desde el osteo, desde el origen, que es el que está acá, ¿no? Y ahorita van a ver cómo queda. Entonces, a pesar de que ya había pasado una semana, me hace fenómeno de no reflow, vean ustedes, ¿no? Ya puse el stent, pero ya la cantidad de trombo era menor. Entonces yo le pasé un microcatéter que se llama, que es este puntita que está aquí, le doy unos medicamentos y ya después de eso, ya mejor. Entonces, inmediatamente después de que trato el no reflow, vean, ya está abierta la arteria, el flujo es TIMI2, vean ustedes cómo llega hasta acá, es TIMI2, pero bueno, tiene flujo reperfundido, y 4 meses después de que lo metí, vean ustedes cómo ya mejora la perfusión y vean la velocidad con la que pasa
la sangre. Entonces está mucho mejor en un escenario complejo. Entonces, inicialmente como había quedado, así horrible con toda la carga de trombo, y 4 meses después ven ustedes ya la arteria completamente recuperada, pero después en una anatomía con una tortuosidad severa. Entonces, esas son aquí tenemos las ventajas de lo que hago y desventajas. Desventajas es que puedo tener riesgo de reclusión del vaso, puedo necesitar un cateterismo urgente y hacer una reeducación no programada, incremento de sangrado porque le estoy dando aspirina, clopidogrel, enoxaparina, tirofiban, y incremento de los costos, entre comillas. ¿Cuáles son los problemas de que yo le hubiera puesto un stent que me haga slow flow o no reflow, que se incremente el riesgo de trombosis, que ese stent hubiera quedado mal posicionado, mal implantado, y entonces eso me puede conducir a un incremento de trombosis del stent porque no está bien pegado el stent a las paredes del vaso, o puedo usar stents de menor tamaño porque ese trombo al final de cuentas se reabsorbe, y entonces eso también me causa algo que se llama mala posición, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas? Que disminuyo la carga de trombo, disminuyo el infarto periprocedimiento, mejoro el flujo TIMI, evito el no reflow o el slow flow, uso un stent más grande y uso menos stents, ya vieron, ¿no? O sea, si yo hubiera puesto stents donde había trombo pensando que era placa, usar stents más largos, y también no es bueno eso, y disminuir el tamaño del infarto. Entonces, aquí estos son los distintos estudios que se han hecho. Estos están publicados desde el año más o menos 2014, que es cuando yo empecé a leer y los empecé a ver, y se ha ido. Estos son los distintos tipos que se esperan para hacer el cateterismo. Yo, en base a lo que vi, experiencia personal y de estas publicaciones, yo meto a mis pacientes 7 a 10 días o algunos hasta 2 semanas después, y ya para asegurarme que la carga de trombo haya desaparecido, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es una estrategia, pero quería que vieran casos de la vida real que hemos tenido pacientes donde lo importante es asegurar una buena perfusión, y al final de cuentas eso se traduce en que mejoras la vida del paciente y mejoras el pronóstico a largo plazo, ¿sí?